Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Las reacciones químicas producen cambios químicos en las sustancias. Estas reacciones proporcionan energía en forma de luz, calor o energía química. Durante una reacción se producen cambios de color, formación de precipitados, cambios de olor o liberación de gases. Durante una reacción química, los enlaces que mantienen unidos a los átomos se rompen para que estos se liberen y luego se reorganicen y así se formen nuevas sustancias. La teoría de las colisiones afirma que las reacciones se producen gracias a la interacción de los átomos, iones y moléculas. El movimiento de las partículas depende de las fuerzas de cohesión entre ellas. Debido a este movimiento, las partículas pueden chocar o colisionar unas con otras. Si las colisiones son efectivas, se rompen los enlaces iniciales y se forman otros nuevos. Los elementos químicos tienden a tener 8 electrones en su último nivel de energía. A esta tendencia se le conoce como ley del octeto. Una configuración electrónica estable corresponde a un total de 8 electrones, y la estabilidad se obtiene al ganar, perder o compartir electrones con otros átomos. Gilbert Lewis propuso la representación de los electrones de valencia mediante puntos. Para determinar los electrones de valencia es indispensable conocer la configuración electrónica. Para lograr la estabilidad entre los átomos que se unen con otros, deben tenerse en cuenta las fuerzas de atracción que los mantienen unidos. A estas fuerzas se les denominan enlaces químicos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para estructura de Lewis de los elementos químicos. Entonces, voy a tomar el sodio, que tiene un número atómico de 11. Para hacer la estructura de Lewis necesitamos hacer la configuración electrónica. Entonces, primero hacemos la configuración electrónica. Para el sodio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Listo. Identificamos el último nivel de energía, que en este caso pues es el número mayor de los niveles de energía, que sería este 3. Este es el último nivel de energía. Y el número de electrones que hay en ese nivel pues es este. Entonces este sería el número de electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Para hacer la estructura de Lewis, entonces necesitamos poner el símbolo del elemento en medio y el número de electrones que tiene en el último nivel, pues a un lado, simbolizado por un punto o un asterisco. Normalmente se usan puntos, entonces sería algo así. Y esta es la estructura de Lewis para el sodio. Les voy a hacer otro ejemplo de estructura de Lewis con otro elemento que tenga más electrones de valencia. En este caso voy a emplear el azufre, que tiene un número atómico de 16. Entonces hacemos la configuración electrónica nuevamente. 1s2, 2s2, 2p6, ahí van 10, sigue 3s2, 12 y necesitamos llegar a 16, nos hace falta 4. 3p4. Esta sería la configuración electrónica. El último nivel de energía entonces sería el 3 y el número de electrones que hay en ese nivel de energía sería este número más este número, porque ambos están en el nivel 3. Entonces, estos dos sumados nos da 6. O sea que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Ay. Electrones de valencia. Vamos a hacer entonces la estructura de Lewis para el azufre.
ponemos el símbolo en medio y alrededor ponemos entonces los puntos que simbolizan cada uno de los electrones. En este caso son 6, entonces ponemos 2 a cada lado del símbolo. Y esa sería la estructura de Lewis para el azufre, con 2 electrones a cada, pues, en los lados y dejando este espacio libre para que otros electrones lleguen y se pueda formar un enlace. Existen dos teorías que explican la formación de los enlaces químicos. La teoría del enlace de valencia, propuesta por Linus Carl Pauling en 1939, indica que entre dos orbitales atómicos con electrones que no tienen el espín opuesto hay atracción y por tanto se acercan. Esta relación entre los orbitales atómicos se representa mediante un diagrama de orbitales. La teoría del orbital molecular indica que cuando dos orbitales se solapan, es decir, se unen y se ocultan para formar un enlace, se produce un orbital molecular donde se encuentran dos electrones compartidos. Este modelo intenta calcular matemáticamente el número y la forma de los orbitales moleculares. Los elementos se unen por medio de enlaces, los cuales representan la fuerza con que los átomos se mantienen unidos. La formación del enlace va acompañada de cierta cantidad de energía potencial. La unión de los átomos se basa en ciertos aspectos. La energía de enlace, que es la energía necesaria para romper el enlace entre dos átomos, permite predecir el tipo de reacción química que se puede presentar. La longitud del enlace es la distancia entre los núcleos de los átomos unidos y depende de varios factores como la unión de los átomos, el número de enlaces que presente el átomo, la naturaleza química de los átomos que se van a unir y la energía de enlace. Para que los átomos permanezcan enlazados deben tener la menor energía de enlace posible. Los ángulos de enlace y la distancia del enlace definen el tamaño y la forma geométrica de la molécula. Estas son las formas geométricas que pueden tener las moléculas. Gracias a la ley del octeto se logra definir la estabilidad que forman los átomos al unirse entre sí y formar compuestos. Hay dos conceptos importantes que se deben tener en cuenta dentro de los enlaces químicos. Uno es la energía de enlace, que es la energía necesaria para romper el enlace entre dos átomos. Y el otro aspecto es la longitud del enlace, es decir, la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos, y por último, los ángulos de enlace, los cuales junto con la distancia del enlace definen la forma geométrica de la molécula. Estos son los tipos de enlace. El enlace iónico se da como resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Uno de los átomos pierde electrones y queda con carga positiva, mientras que el otro gana electrones y queda con carga negativa. El enlace iónico se da entre elementos metálicos y no metálicos. El enlace covalente se caracteriza porque los átomos comparten uno o más pares de electrones y así cumplen la ley del octeto. Se da entre elementos no metálicos y puede ser de diferentes tipos. El tercer tipo de enlace es el enlace metálico. Los metales son dúctiles, maleables y presentan alta conductividad gracias al enlace que los mantiene unidos. Los elementos comparten electrones en este tipo de enlace y recuerden, solamente se da entre elementos metálicos. Los compuestos iónicos se mantienen unidos gracias a la atracción electrostática entre sus iones, la cual es tan fuerte que forman un sólido y tienen características muy definidas. Entre ellas no forman moléculas sino redes cristalinas, es decir que son sólidos a temperatura ambiente. La forma del cristal es geométrica. Pueden ser duros y frágiles, tienen puntos de fusión y ebullición altos, son solubles en disolventes polares como el agua y en estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero si se disuelven en agua sí son buenos conductores de la electricidad. Por otro lado, los compuestos covalentes tienen características como las que vemos aquí.
pueden encontrarse en los 3 estados de la materia. En su mayoría son compuestos orgánicos, tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos. Pueden ser solubles en compuestos poco polares o apolares. Pueden ser soluciones acuosas y en su mayoría no conducen la corriente eléctrica y sus reacciones son muy lentas, es decir, que se necesita usar catalizadores. Tenemos diferentes tipos de enlace covalente. Primero veremos los tipos de enlace covalente según el número de electrones compartidos. El enlace sencillo es donde se comparte un par de electrones, puede darse entre átomos iguales o diferentes. El enlace doble se comparten 2 pares de electrones, y los electrones que participan en el enlace se conocen como electrones enlazantes, y los que quedan desapareados o libres se conocen como electrones desapareados o antienlazantes. En el enlace triple se comparten 3 pares de electrones. Ahora veremos los tipos de enlace covalente según la diferencia de electronegatividades. En el enlace covalente apolar, los átomos tienen electronegatividades iguales o muy semejantes, y la diferencia de electronegatividades está entre 0 y 0.4. Los electrones son atraídos con igual fuerza por los dos núcleos, lo que ocasiona que los electrones se ubiquen en el centro de ellos, lo cual explica la neutralidad eléctrica de la molécula. En el enlace covalente polar se forman polos o densidades de carga. La diferencia de electronegatividades está entre 0.4 y 1.7. El enlace covalente dativo también se conoce como enlace covalente coordinado y ocurre porque en ocasiones solo uno de los átomos enlazados aporta la pareja de electrones. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas que existen entre las moléculas y son más débiles. La intensidad de estas fuerzas determina el estado de agregación de las sustancias, los puntos de fusión y ebullición, la dureza de los materiales sólidos y la solubilidad de las sustancias en diferentes solventes. Las fuerzas intermoleculares pueden ser fuerzas dipolo-dipolo que se presentan en las moléculas covalentes polares de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Los materiales con estas fuerzas de atracción tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Luego tenemos los puentes de hidrógeno, que se dan entre moléculas polares que tienen átomos de hidrógeno y que deben estar unidos o próximos a átomos de oxígeno, nitrógeno y flúor. Las sustancias con este tipo de fuerzas tienen puntos de fusión y ebullición altos e inciden en el aumento de la densidad. Finalmente tenemos las fuerzas de London, que se dan entre moléculas apolares. Son fuerzas muy débiles y por lo tanto las sustancias con estas fuerzas tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos. Se presentan en sustancias gaseosas apolares y en los gases nobles, en sustancias líquidas como los hidrocarburos y sustancias sólidas como las ceras. La intensidad de esta fuerza aumenta con el tamaño de la molécula. Es todo por este video. Los contenidos puedes encontrarlos en las páginas 132 a 139 de tu libro digital de Ciencias Naturales. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y tomar nota de las dudas que tengas para poder resolverlas más adelante.